escuchamos a Gisela, por ahí la tenemos. Capaz que la tengamos. Perdón, ahí estaba silenciada. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias por tus palabras, Patricia. Como siempre, ¿no, Gisela? Pero amerita siempre, digo, ¿no? La gran pregunta que nosotros tenemos es qué va a pasar de aquí en más con la economía, porque uno puede ver los mercados, uno puede ver en este caso lo que el mismo interés va y sube. Digo, es una cuestión muy cíclica que la gente también debe y necesita entender qué está pasando con la economía. Bueno, aquí en realidad en las últimas semanas lo que vimos es que el dólar se volvió a despertar, ¿no? Era como un león dormido y de repente empezamos a ver que se despertó producto de que el gobierno desarmó las leyes y las letras del Banco Central, que era lo último que le faltaba para poder terminar de enseñar el balance del Banco Central, pero dejó un montón de dinero disponible en el ámbito del sector bancario y ese dinero se suponía que iba a ir a crédito, pero en realidad se subestimó esa acción y fueron a dólares. Ahí se empieza a alterar, que junto con un escenario en donde empezamos con toda la época electoral, bueno, empezó a subir muy rápidamente hasta llegar casi al techo de la banda, ¿no? Y en poco tiempo, en lo que va del mes, el dólar subió un 14% y es lo que también genera más nerviosismo. En Argentina cada vez que el dólar sube genera más nerviosismo. Entonces, ¿cómo reacciona el gobierno? Bueno, justamente volviendo a la vieja receta de para controlar el dólar hay que hacer tasas versus dólar. Y en ese sentido, era en realidad Milei denuncia una de sus principales banderas, que era justamente la baja de la inflación y también la baja de la tasa de interés para que sea accesible o parecida a las tasas de interés del resto del mundo, donde el crédito puede ser accesible también, porque la tasa de interés es normal, ¿no? Acá, la realidad es que venimos de economías donde la tasa de interés ha llegado a un 100%, un 200%, incluso que es muy difícil porque se pierde la confianza, incluso hasta pasar con todo, entonces no hay tasa de interés por más que suba que aguante, ¿no? Y es un poco lo que empezamos a hacer aquí, porque la semana pasada una tasa de interés está subiendo, impacta en la economía porque créditos sean muchísimo más caros, entonces impacta en el sector pyme, impacta en las tarjetas de crédito, en el consumo en general. Bueno, lo que se hizo hacer una licitación, ¿no? Entonces, que también iba a ser renovada. Y fue renovada, quedó un montón de disponible de nuevo en el calle, pero ahora, no, rápidamente, antes de que genere la misma situación, subió los encajes. ¿Qué son los encajes? Para lo que se entienda la gente, son unos requerimientos centrales donde les piden a los bancos privados que tengan que guardarlos por las dudas pasadas. Obviamente que acá fue una guerra porque los bancos quedan sin liquidez para cualquier acción, ¿no? Entonces, sumado a esto, los obligó a comprar títulos de deuda que sacó a hacer y que ese apretón monetario, como lo está llamando la prensa, hoy está surtiendo efectos porque se logró renovar títulos de deuda por la cantidad de dinero disponible que había quedado suelto. Y por otro lado, los bancos hoy, a la tasa de interés que se había subido mucho, porque esos títulos subieron bastante, lo que se hizo fue subir todavía más, o los bancos están subiendo todavía más las tasas de los plazos fijos. Sí. Con lo cual, hoy una persona que tiene un dinero disponible no es malo invertir en un plazo fijo, ¿no? Y de acá en más, bueno, hay que ver cómo sigue toda esta película, ¿no? Pero la realidad es que hasta que no tengan controlados todas estas incertidumbres del mercado, probablemente la tasa de interés sí está muy alta, que para el que tiene ahorros va a ser muy positivo, pero para el que no tiene ahorros, que tiene que salir a financiarse con tarjeta de crédito, o una pyme que tiene que prefinanciar la compra con sus proveedores, o sacar cuentos de cheques, va a ser a un costo y a una tasa altísima. Y eso va a impactar nuevamente en la economía, ¿no? Es decir, una tasa de interés alta enfría el movimiento económico porque el costo del dinero es mayor, ¿no? Y esto, bueno, la realidad es que lo ideal sería que la normalización ocurra lo más rápido posible, Ah, porque el objetivo del gobierno con todo esto es que el dólar esté tranquilo, para acción.
Ahora, pero si yo lo logra escucho, tranquilizar, sí, a pesar que estoy haciendo un esfuerzo porque hay una pequeña intermodulación en la línea, te escucho bien, ahora legible, al último, recién se entrecortaba, es propiamente de las comunicaciones, Gisela, pero permitime justamente interrumpirte porque digo, bueno, para el ahorrista es una realidad de la que está atravesando, más allá de que también uno puede poner el manto de duda en una economía que es ambivalente, Sí, digamos, lo ¿no? importante sería, Gisela, ¿cómo te va? Mariano Luján te saluda. ¿qué tal? El ahorrista, ¿se va del peso al dólar o le conviene ir al plazo fijo? Bueno, acá en realidad primero nunca hay que poner los huevos en una misma canasta, ¿no? Hay que tratar de poner un poquito acá, un poquito allá. En segundo lugar, los inversores suelen buscar justamente las rentabilidades que les va poniendo las situaciones de mejor ganancia, ¿no? Entonces, si uno lo que está buscando es una rentabilidad de corto plazo, bueno, probablemente tienen un plazo fijo y con las tasas que están habiendo es bastante atractivo, ¿no? Si están pensando en que no se quieren hacer drama y de repente quieren esperar a ver que pase todo esto, que es lo que está haciendo gran parte de las personas, van al dólar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo mejor es hacer un mix entre, bueno, plazos fijos, dólares, algunos títulos que aquellos inversores más avesivos que saben ir a una agencia o en realidad al banco a preguntar con qué otros títulos pueden invertir, fondos comunes de inversión que hay altamente rentables, ¿no? Pero bueno, aquí el gobierno está buscando que las inversiones sean en pesos y no en dólares para que no impacte la atención hacia el dólar, ¿no? Ahora, Hay que ver cómo... lo que decía Mariano era algo que va, como digo, hay dos mundos aparte, porque el ahorrista, el cual siempre existió, y también el que está pendiente de esto que estás planteando, ¿no? De lo que los bancos proponen en una tasa para que no retire los pesos para comprar dólar, lo que estaba pasando en el inicio de esta semana, lo que se discutió a niveles de macroeconomía por el tema de lo que la gente por ahí le cuesta entender, reservas negativas, fuga de pesos y toda esta cuestión. Digo, ahora vamos a algo que también viene siendo en una escalada que es primero la moratoria también de mucho fondo de cheques rechazados del sector olarista de pymes, una morosidad con un índice el más alto tal vez de los últimos años. Digo, ¿cómo se prepara el sector financiero también para contrarrestar esto? Más allá de que no hay ninguna medida paliativa, hablando de lo que es el cese de algunas industrias, como si también la pérdida de rentabilidad de sectores, en este caso del sector privado. Me explico a dónde voy? Eso digo, ¿qué hacemos con eso o cómo lo ves vos a través de lo que estudias ahí permanentemente en la economía? Hoy la realidad es que está complicado, ¿no? Y todo este desbarate que se generó con respecto a lo que fue inicialmente el desarme de las LEFI, hoy está impactando mucho en lo que es la economía real. La realidad es que si esto no se ajusta rápido, dos cosas, ¿no? Por el lado de los bancos, está la necesidad de liquidez producto del apretón monetario que van a subir aún más las tasas para hacer que la gente vaya a títulos en pesos y deposite plata en el banco. En cuanto a lo que es la economía real, lógicamente que sacar un préstamo, financiarse con la tarjeta de crédito, pagar el mínimo al que no llega a fin de mes, realmente va a estar muy castigado en una economía donde encima el poder adquisitivo no alcanza, ¿no? Entonces, realmente se va a llegar a las elecciones con una economía bastante postergada, ¿no? Por eso es clave ver cómo lo resuelven y, de ese modo, que sea lo más rápido posible, ver si la economía que se había empezado a reactivar logre volver a crecer, ¿no? Claro, o sea que hay dos mundos distintos para el ahorrista del que siempre de alguna manera sostuvo sus ahorros, sus pesos y los transformó en el mercado de este país bimonetario que tenemos, en esta jugada que es el dólar, pero también hay que ver la realidad de esa economía que decís vos que va a llegar y ya está llegando muy tensionada, ¿no? A las elecciones de medio término como si fueran las que van a definir un plan económico que todavía no termina de verse, bueno, instalado en la sociedad que empuja el motor económico de este país. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Creo que, como vos bien decís, bueno, va a ser bastante exigente, digamos, el tramo a lo que va a las elecciones.
De acá también diferenciar, ¿no? Una situación es para aquel trabajador en blanco, el cual su salario se ha ido ajustando, ¿no? Por alguna paritaria. En cambio, el trabajador informal muy rezagado con respecto a la inflación en un país donde el 40% es todavía en informalidad. Así que lo que queda de acá las elecciones plantea un escenario muy exigente, sobre todo en materia de economía real, por el tema de las altas tasas, y en materia de economía financiera, por qué vaya a pasar con el dólar, ¿no? En una economía que no hay dólares. Porque ustedes me van a preguntar por qué está pasando todo esto, y en realidad es porque este programa de monetización llega a su límite cuando no tiene dólares, y ese es el problema que está habiendo. Gisela, como siempre, gracias por la diferencia que tenés para con nosotros, explicarnos un poco el panorama y este real time permanente que tiene este plan económico con este gobierno que, bueno, obviamente es incierto en el día a día. Agradezco mucho, que tengas buen día. No, hasta luego, que andes muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, el tema de lo planteó